saludamos ya mismo en esta primera edición de Noticias al ex juez Carlos Rosansky. Los saludamos, muchas gracias por atendernos, doctor. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, consultarle en primer lugar. En las últimas horas usted escribió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió la caja de Pandora al haber habilitado el per saltum solicitado por los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli. ¿Por qué lo cree? Bueno, el primer paso es abrirla, ¿no es cierto? Es decir, la apertura del per saltum es algo que no correspondía de ningún modo, requiere una gravedad institucional y lo que estaba pasando era al revés. Es decir, abre un per saltum cuando había intervenido el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación, el Presidente de la Nación y la Cámara Federal de Casación Penal. Es decir, 4 instituciones esenciales habían hecho lo correcto respecto a estos 3 jueces y no había ningún tipo de motivo para pensar en gravedad institucional. Esa es la razón por la cual está muy mal que ellos hayan habilitado esa instancia. Doctor, a partir de esta habilitación, entonces, ¿cómo seguiría la cuestión? ¿O cómo debería seguir a su juicio? A ver. Pablo, sí, dígame. ¿Me escucha? La cuestión, a partir de la apertura ahora, Sí. Hoy es un día de acuerdos, puede ser que tomen alguna decisión, o la semana que viene, o cuando quieran, no tienen plazos, pero hay 2 posibilidades nada más. A ver. O le dan la razón a los 3 jueces, en cuyo caso quedarán en un lugar donde no deben estar, eso está clarísimo, insisto, ya han intervenido 4 instituciones del Estado, además en decisiones que no son revisables judicialmente, y la otra posibilidad es que hagan lo correcto. Eso lo veo difícil, por lo menos en la totalidad de los jueces. Yo creo que en principio, por intuición nada más, yo creo que acá el único que va a votar algo irracional es el presidente Carlos Rosenkrantz, porque tiene una postura ideológica y de intereses personales muy claros en este tema y en otros, por lo tanto su postura ya está anunciada, no hay duda, y los otros 4, bueno, están estudiando, desconozco qué pueden llegar a decidir. La caja de Pandora es eso, es una cantidad de demonios que hay adentro, pero recordemos que el final de la caja de Pandora, cuando se cierra, lo que queda es la esperanza, es decir, de ahí viene esa famosa frase, la esperanza es lo último que se pierde. Y bueno, tenemos que tener esperanza que por lo menos 3, que son los 3 votos que hacen falta, 3 jueces de la Corte tengan todavía un resabio de humanidad, de sensibilidad y de sentido de justicia. Buen día, doctor. Hace un rato mostrábamos la columna del doctor Rosenkrantz denunciando que era víctima de una campaña de desprestigio. ¿Es habitual que los jueces reciban presiones como estas que denuncia Rosenkrantz? Y en tal caso, ¿hay alguna fuerza o algún sector de la sociedad que monopoliza esas presiones? Sí, las presiones son proporcionales a quien gobierna, quien tiene el poder o quien es oposición, como en este caso, que son los mismos grupos ideológicos y económicos que durante 4 años no solo saquearon el país, sino que presionaron y amenazaron y extorsionaron distintos funcionarios, jueces, exfuncionarios también, de todas las maneras posibles. Por lo tanto, no todas las presiones son similares. El juez Rosenkrantz lo que hace es, yo lo leí hace un rato lo que él publicó, lo que presentó, él se ampara en una supuesta presión que le están ejerciendo cuando en realidad lo que la diputada Vanessa Siley presentó es inobjetable. O sea, los puntos que ella denuncia respecto del juez Rosenkrantz, incluso la ampliación, porque recordemos que esto ya tiene varios años esa denuncia, lo que se hizo fue ampliarla, es absolutamente fundada. Y él lo que está haciendo es lo que hace mucha gente que ha cometido hechos graves, como en el caso de Rosenkrantz, y que para su defensa lo que habla es de la famosa teoría del complot. Evidentemente acá no existe porque lo que se está haciendo es intentando, imagino yo que la diputada lo que intenta es que se haga justicia, es decir, lo que él ha hecho, por ejemplo, en el caso del 2x1 es indefendible. Es indefendible, Argentina garantiza que eso no pase y pasó, por lo tanto él tiene que responsabilizarse. Rosansky, buen día. Verónica Urriola Beitia lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Ahora, ¿cómo queda la relación con el gobierno nacional? Porque, bueno, aparentemente el pedido de juicio político no prosperaría en el Congreso. Ahora, sí es cierto que hay mucho ruido entre el gobierno nacional, los legisladores del oficialismo y la Corte Suprema, en particular Carlos Rosenkrantz.
Claro, lo que pasa es que Verónica, son decisiones muy difíciles. A ver, la Corte Suprema actual, cada uno de sus 5 miembros ha dado motivo suficiente para juicio político, en mi punto de vista, y daría mucho tiempo, llevaría a analizarlo, pero dan motivos de sobra para juicio político. Esas decisiones políticas son muy complicadas, no solo en época de pandemia, sino con una oposición irracional como es la que está teniendo este gobierno desde el 10 de diciembre del año pasado. Todo eso también condiciona las decisiones políticas. A mí no me extraña que el gobierno esté vacilando sobre la medida que tiene que tomar, porque lo entiendo, pero también entiendo que tener una Corte Suprema integrada por 5 personas que ya han violado numerosas normas de nuestro país es un riesgo pero muy grande, porque es la última instancia. Son ellos los que dicen en última instancia el derecho en nuestro país. Entonces, me parece que habría que estudiar más seriamente, ampliar la Corte, sobre todo para incorporar gente que pueda estar plebiscitada como corresponde ante la población, y además para garantizar que no van a seguir decidiendo el futuro de la gente estas 5 personas. Doctor, en este sentido, consultarle por lo que es el proyecto de reforma judicial que ha generado justamente tanta discusión hace no tanto, 2 meses, y que parece haber quedado en el olvido en el marco de discusiones posteriores y también en la pandemia. ¿Usted cree que es necesario alcanzar justamente esta reforma judicial para atender lo que usted califica que son prioridades a la hora de hablar de justicia? Lo que sucede es que lo que vino después de ese inicio, porque convengamos que es un inicio de proceso de reforma, no es una reforma, es una mejora parcial de algunos aspectos de la justicia federal. Ese inicio del proceso se frenó, realmente se frenó, imagino yo que por la actividad de esa oposición irracional, porque hay demasiada especulación en ese sentido. Ustedes piensen que la oposición renegó de este proceso, de este inicio de reforma antes de haberla leído, ¿está claro? Es decir, no la conocían pero ya se oponían. Evidentemente no es el clima ideal para discutir esto, y en el camino policías armados van a la quinta presidencial de Olivos, etcétera. Es decir, una serie de condiciones políticas que seguramente han llevado al gobierno a reflexionar sobre el momento. Y sobre eso lo único que yo quiero aclarar es que hoy en día, con lo que ha sucedido y sigue sucediendo, ya no alcanza para nada esa reforma. Acá lo que necesita la República Argentina es una reforma muy profunda de la justicia, porque si no vamos a seguir teniendo funcionarios como Carlos Stornelli, no solo rebelde 7 veces ante indagatoria, sino además procesado por delitos graves, que sigue incidiendo en la justicia federal, cosa que es absurda por completo. Doctor Carlos Rosansky, gracias por estos minutos, muy amable. No, al contrario, un placer. Gracias a ustedes.